¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de cinta americana. Hoy toca analizar el Gran Premio de Estiria. Empezamos esa segunda parte de la temporada del Mundial de MotoGP. Y como siempre tengo conmigo a Denis Noyes. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy con un fondo distinto al de normalmente, ¿no? Hoy con un fondo diferente y además te digo que aquí en la Hospitalet no hace 50 grados como en Borrego Springs. Estoy aquí al lado. Lo tienes que echar de menos, ¿eh? Imagino que para cualquier persona sería una buena noticia, igual para ti no tanto, ¿no? Lo echaré más de menos en abril. Pues nada, vamos a analizar, como decía, un gran premio en el que hay muchas cosas que quiero comentar contigo, Denis. Seguramente más de las que de tiempo, así que vamos a gestionarlo como podamos. Empezamos comentando brevemente lo que fue Moto3. Para mí fue una carrera muy bonita porque fue atípica en la categoría ligera, por eso de que acabó con un duelo entre dos pilotos. Hacía tiempo que no veíamos algo así. Una victoria de Pedro Acosta con Sergio García Dols en segunda posición. Y bueno, el piloto de Mazarrón ha incrementado su ventaja hasta los 53 puntos. Se le está poniendo cara de campeón porque cada carrera que pasa sigue manteniendo la distancia. Y bueno, cada vez queda menos, aunque bueno, aún hay tela por cortar. Luego, Moto 2 en la categoría intermedia, triunfo de Marco Bezzecchi con Aaron Canet segundo y Augusto Fernández cerrando el podio. Con los errores de Remy Gardner, que al final acabó cuarto, y de Raúl Fernández, que terminó séptimo, bueno, se aprietan las cosas, aunque obviamente Remy sigue líder con 35 puntos sobre Raúl Fernández, que será uno de los protagonistas sobre los que hablemos ahora en unos minutos, y 48 puntos sobre Marco Bezzecchi. Además de todo esto que ocurrió en las categorías inferiores del Mundial, hay que hablar, obviamente, y no podemos empezar el podcast de otra manera, sobre la retirada, sobre el anuncio de la retirada de Valentino Rossi. Denis, un momento importantísimo en la historia del Mundial, ¿no? Sí, la verdad, tuve ocasión de, de conocer las declaraciones casi en exclusivas hecho a David Emmett por parte de Lynn Jarvis, que ha dicho que le da mucha satisfacción que Valentino deja Yamaha ya llevando un mono de cuero de la marca de Yamaha, porque dice, si no hubiera sido por la entrada de Valentino Rossi en el equipo Yamaha, tal vez Yamaha hubiera dejado los mundiales, porque Valentino llegó justo cuando Yamaha estaba en su peor momento. El año anterior no había ganado ninguna carrera. Y cuando vino Valentino, también hubo bastante confusión en el departamento técnico porque tenían tres distintos motores que estaban desarrollando, uno de 5 válvulas, otro que era de menos de 990 centímetros cúbicos. Y claro, hacía falta un piloto con el palmarés de un Valentino Rossi para probar las motos y decir, no, esta. Y cuando Valentino ha entrado, también entró Furusawa como jefe técnico y la combinación de los dos resultó en, bueno, esta primera época de gloria de Yamaha. Y Lynn dice que en serio no sabe si Yamaha hubiera seguido si este cambio a Valentino Rossi hubiera salido mal. Es decir, tanta importancia tiene. 15 años y medio lleva Valentino Rossi en dos trozos con Yamaha. Una época de gloria y una segunda época que ha sido pues menos glorioso, pero hasta los últimos años, hasta 2018, Valentino al principio de temporada siempre parecía candidato para el título. Poco a poco ha perdido décimas y ahora pues ha tomado la decisión ya con... La verdad es que lo único que pasa, Christian, es que las estadísticas en MotoGP de Valentino Rossi parecen incompletas, porque tiene 89 victorias y 199 podios. Queda ya media temporada con la oportunidad de convertir el 89 en 90, que lo veo muy difícil, pero posible, y a lo mejor de convertir este 199 podios en 200. Pero de todas maneras, Valentino Rossi
Yo no quiero entrar mucho más en el tema de Valentino Rossi porque prefiero dejar esto para Valencia cuando realmente acaba la carrera deportiva. Sí, sí, yo creo que sin haberlo hablado contigo antes, esto se merece un podcast especial, un episodio, hay que hablar sobre esto. Por poner un poco en contexto toda la carrera de Valentino, además, por supuesto, de todo lo que tú has dicho, yo quería traer una estadística del doctor, de Martin Reins, que decía, recordaba más bien que durante su trayectoria, Valentino ha corrido contra pilotos nacidos incluso en la década de los 50, como Marcelino Lucchi, y también incluso con Iker Lecuona, que ha nacido ya en el siglo XXI, en el año 2000. Entonces, todos estos años, se ha comentado mucho durante todo el fin de semana lo de la dilatadísima, parecía un cliché casi, carrera de Valentino, pero es que es verdad, su impacto en el Mundial ha sido tremendo. Y bueno, lo analizaremos en profundidad en el futuro porque bueno, merece más minutos de los que podemos darle tristemente en este podcast, porque como decía, hay mucho que hablar. Respecto a la carrera, primera victoria de Jorge Martín en la categoría reina, seguido de Joan Mir, que consiguió su mejor resultado en lo que va de año. Parece que Suzuki ha encontrado alguna cosita que puede irles bien, y también seguido a su vez de Fabio Quartararo, que cosechó un podio en un circuito que a priori para Yamaha no era favorable. Así que parece que, bueno, le ha ido bien al francés. Respecto a la victoria de Jorge Martín, antes de entrar ya a analizar en profundidad cada una de las fábricas, quería aprovechar también por hacer un gran trabajo unas estadísticas de Nacho González, que decía que bueno, Jorge Martín ha sido el primer rookie que ganó con una moto satélite en MotoGP, primer piloto que gana con una Ducati satélite, obviamente, primer rookie que gana con una Ducati y primer piloto de la Comunidad de Madrid en ganar en la categoría reina. O sea, son cifras importantes o datos importantes que, bueno, seguro que son el preámbulo de una carrera al menos interesante. Y luego también tenemos que hablar del regreso de Dani Pedrosa. No sé si quieres comentar algo antes de Jorge Martín o valorar ese regreso de Dani, que fue interesante. Sí, para añadir a las estadísticas de Nacho, una cosa que llama la atención mucho es que pilotos, rookies en la categoría reina, que hayan ganado una carrera dentro de sus primeras 6 actuaciones, hay muy pocos. Digo 6, aunque estamos ya cumpliendo más que mitad de temporada, pero por las lesiones, por la terrible caída en Portimao, pues esto hoy ha sido, o ayer, ha sido victoria en su sexta prueba. Kenny Roberts y Marc Márquez, los dos, ganaron en su segunda carrera de la categoría reina. Jorge Lorenzo en la tercera, Dani Pedrosa en la cuarta, Brad Binder en la quinta y ahora Jorge Martín en la sexta. Para ponerlo en perspectiva, Valentino Rossi ganó en su 9º Gran Premio y Wayne Rainey también ganó en la primera temporada de 500, pero en la carrera 12. Entonces es de los muy pocos pilotos que en tan poco tiempo tienen no solamente una victoria, sino un par de podios y también una pole. Es decir, él empieza muy fuerte y además empieza muy fuerte en una época cuando hay más nivel, cuando hay más igualdad entre pilotos. Es decir, lo de los podios, hoy en día conseguir un podio en MotoGP es muy duro porque ya pocos segundos separan primero de tercero. Sí, sí, totalmente. Y sobre el regreso de Dani Pedrosa, al final 10º por esa sanción a Pecco Bagnaia, yo creo que se preveía por lo que se comentaba en el paddock que podía hacerlo bien, pero bueno, se puede calificar de una muy buena actuación, incluso teniendo en cuenta, por supuesto, el incidente de la primera parte de la carrera, que bueno, te hace entrar en pista un poco, bueno, no de la mejor forma posible, obviamente. No, ha sido un susto importante, además en una curva ciega. Para los pilotos que están llegando ya a la frenada, como este circuito va abajo y después hay este muro y tierra separando, bueno, cortando la visión, normalmente cuando hay una caída en la salida de una curva, llegando a la frenada, si estás cerca, ves el piloto caer, ves la moto va a la grava, pero la gente que ha llegado
a entrar en esta corta recta después de la curva, pues no han tenido tiempo de reaccionar. Ha sido pues un susto, un incendio, una demora importante. Pero una cosa que quería comentar de Dani, hay muchas cosas que puede decir, pero hoy en día tenemos una nueva cosa que tenemos que estar controlando en cada carrera. ¿Cuántas veces ha pisado el verde cada piloto? Esto hay que contarlo vuelta a vuelta y requiere algo de paciencia y ayuda si estás un poco obsesionado con las cifras. Pero yo te digo que el piloto que más veces ha salido a la verde ha sido Maverick Viñales, que lo ha hecho 8 veces. Bagnaia lo ha hecho 6 veces. Solo había 2 pilotos que no lo hicieron ni una sola vez. Y claro, Dani Pedrosa y Zarco. En ninguna ocasión, es decir, igual de fino que siempre. Lo único que pasa es que Dani, por el peso, el neumático duro, que para todos los demás pilotos de KTM tiene una característica de demasiado blando, para Dani era duro de verdad. Y entonces él dijo que entrando a principio de carrera con la goma fría, la manera que él describe la caída es muy de Dani. Dice que he inclinado y cuando he querido levantar la moto no se ha levantado. Es decir, ha sido una clásica caída por el lado bajo y siempre lo peor que te puede pasar como piloto es caerte en primera vuelta cuando vienen todos en grupo. Por suerte, el daño, bueno, Salvatori ha roto Meliolo, pero pudo haber sido mucho peor, menos mal. Sí, sí, decía que impresionaba eso de ver las motos pasando a su alrededor y incluso comentaba eso de la gente habrá pensado quién le manda a meterse ahí después de estar retirado y que justo pase eso. La verdad es que es una situación bastante comprometida. Si te parece, podemos arrancar con el análisis fábrica a fábrica, porque, bueno, hay mucha tela por cortar. Podemos empezar por Yamaha, ¿sabes? Como siempre seguimos bueno, para quien no lo sepa, nuestros oyentes, el orden de la clasificación de los pilotos en el Mundial. Así que toca empezar por Yamaha porque Fabio Quartararo sigue líder. ¿Qué opinión te merece la carrera del francés? Bueno, de nuevo hemos visto a Quartararo más contento por sus terceros puestos, es decir, el último peldaño del podio, que por las victorias, y con mucha razón, porque aunque se dice que ya no existen circuitos Ducati, ya siguen existiendo circuitos Ducati, es decir, solo una otra marca, KTM, el año pasado ha conseguido ganar en este circuito que ha sido terreno de la marca italiana. Y lo que dice Quartararo es que las carreras más importantes para él este año han sido los terceros en Le Mans, en Alemania y ahora pues en Austria y en Red Bull Ring, porque son los circuitos donde él llegando ahí sabía que tenía una desventaja. Y suerte, y esto lo dice él, que no ha llovido y está esperando que no llueva en el próximo fin de semana, porque la Yamaha, como es una moto que necesita paso por curva para lanzarse a la recta, tiene una desventaja en velocidad máxima, pero esta velocidad máxima, la desventaja se aumenta cuando no se puede aplicar potencia con la moto inclinada. Es decir, la tormenta perfecta para Yamaha sería lluvia fuerte y las Ducatis aprovechando su ventaja en velocidad máxima. Lo que pasa con Ducati, bueno, ya hablaremos de Ducati, pero muchos ganadores, pero nunca es el piloto que tiene más puntos el que gane, ¿sabes? Entonces Zarco ha salido perdiendo puntos aquí cuando tuvo en teoría una oportunidad de acercarse. Uh-huh. Por cierto, ahora que comentabas el tema meteorológico, la previsión vuelve a dar mucha lluvia para este fin de semana. Aunque también hemos visto que había previsiones que daban mucha lluvia para el domingo a la hora de la carrera y al final, bueno, se han quedado un poco en nada.
pero es un factor a tener en cuenta. Y bueno, también hay que, por analizar la situación de Quartararo en global, que le cancelaron una vuelta por pisar el verde apenas unos centímetros, casi que incluso le penalizó en el tiempo, pero a una vuelta también está muy fuerte. Al final fue Jorge Martín quien se llevó la pole, pero es que Quartararo, lo mismo que comentaba con Pedro Acosta antes, se le está poniendo también cara de campeón, aunque bueno, por ejemplo, luego lo comentaremos, pero Joan Mir también viene fuerte y está en un buen momento. No sé si quieres comentar algo más sobre Fabio, antes de pasar a Viñales, que bueno, es la otra cara de la moneda y bueno, el contrapunto, claro, a lo que está pasando en Yamaha. De todas maneras, si no fuera por la bandera roja, creo que hubiéramos visto otra carrera, porque estas ¿Cuál? primeras 2 vueltas y pico hemos visto el comienzo de, bueno, de lo que parecía un duelo como los de antes, con el Márquez metido en medio, toques. No hablo de lo de Alex Espargaró Sí, y sí. Marc, sino de un buen toque también entre Márquez y el campeón del mundo, Mir, que no tiene ningunas... no le cuesta nada tocar carenado con cadenado de vez en cuando, ¿eh? Y hemos visto también a Maverick Viñales metido ya en la pelea y de golpe tenemos con suerte un incendio y caída que resultó que no era tan malo como en principio parecía, pero cuando han vuelto a la pista, hablamos de Maverick Viñales. Cuando han vuelto a pista, Maverick dice que todo lo bueno, que las buenas sensaciones que él tenía en estas primeras 2 vueltas y pico, se habían perdido. Comentó que en Yamaha, debido a los problemas de salida, ellos siempre cambian su embrague. Cuando hay otra salida inesperada, es decir, bandera roja, porque el embrague ha trabajado en la salida ya para la vuelta de precalentamiento, pero no lo castiga tanto. Después ha tenido que aguantar el castigo de verdad del arranque y entran y cambian embrague. Normalmente no pasa nada. En esta ocasión dice que cuando ha soltado el embrague para salir en la segunda vuelta de reconocimiento, bueno, de la vuelta de calentamiento, antes de la segunda salida, la moto hace pop, pop, pop y paró. Y él no entendió nada. Después, un colmo de males, porque él tuvo que arrancar desde pit lane. Cuando arrancó desde pit lane, empezaba ya a notar que aparecía en el tablero de su moto un mensaje que decía pit lane. Probablemente es un mensaje que mandó dirección de carrera para avisarle que tenía que salir de pit lane. Pero él tenía la duda de si estaba perdiendo aceite, si tenía algún problema, si era una sanción. Y encima, no le mandaron el aviso, porque ya te he dicho que él ha tocado verde 8 veces, para darte una idea de cómo iba, y no recibió en el tablero la notificación. Dice que solo entró boxes porque con pizarra ha visto esto. En un mundial donde hay tanta sofisticación electrónica, donde la moto habla con sí mismo, ¿sabes? A través de los sensores. Aunque a muchos le parece una barbaridad la idea de radios, yo creo que de lo menos complicado que se puede aplicar a una moto de MotoGP es la posibilidad de un sistema de radio que le pueden hablar en inglés o en cristiano al piloto a informarle de cosas. Lo único que digo es que yo tuve la experiencia de hacer esto con Kenny y Danny Ribalta en una carrera de asistencia en Daytona. Y yo estaba muy orgulloso del sistema, que tenía un canal, solo 2 canales, Christian, tenía un canal para hablar con el pizarrero y otro canal para hablar con Kenny. Y cuando Kenny está en lo más alto del peralte, metido en faena, me equivoco y le pregunto a Kenny si quiere, porque estaba hablando con el pizarrero, si quería el café con leche o sin leche, ¿sabes? Entonces el radio también tiene sus problemas, pero en mejores manos puede haber solucionado los problemas de Maverick. Sí, sí.
Kenny siempre cuenta esa anécdota y es espectacular. Sí, yo creo que la situación de Viñales la resumió muy bien Michael Scott, el periodista, no el protagonista de The Office, que decía que Maverick está yendo from hero to zero en este mundial, que igual hace una carrera espectacular, que de repente tiene bueno, encadena varios problemas y empieza a ir todo mal y desaparece y acaba último como en esta carrera y se le va a hacer larga la segunda mitad de temporada. Todavía no sabemos nada de su futuro a ciencia cierta, aunque cada vez parece más claro que lo de Aprilia, si no está hecho, faltan algunos flecos por filmar, ¿verdad? Parece que sí, parece que sí. Parece que todas las posibilidades de hacer algo con el equipo de Valentino Rossi, pues han sido, la idea se le ha ocurrido a mucha gente, incluyendo a los de la Arabia Saudí, a lo menos. Pero yo creo que prefiero esperar hasta que digan algo porque hemos tenido tantas sorpresas con anuncios de fichajes de pilotos, cosa que hablaremos más tarde. Pero parece que sí que va hacia Aprilia. Uh-huh. Y luego también para terminar con Yamaha, por seguir avanzando, hay que hablar también de Valentino Rossi, que bueno, al final dijo que bueno, para el rendimiento que se espera de una Yamaha en Austria, bueno, estuvo bien, se salvaron los muebles y consiguió un resultado, bueno, más o menos aceptable, decimotercero, si no recuerdo mal. Y luego también Crutchlow, que estaba como sustituto de Franco Morbidelli, en este caso decimoséptimo a 40 segundos de la cabeza de carrera. No sé Bueno, tampoco a qué se dedicó exactamente. lo que dijo Valentino es lo mejor que puedo decir de mi carrera es que no ha sido un desastre, ¿sabes? Ha sido algo menos de un desastre. Lo que pasa es que ha sido el único piloto de los que puntuaron que no llegó a hacer ninguna vuelta por debajo de 25. Tenía algo de ritmo, mucho mejor ritmo en entrenamientos, pero no ha podido llevar este ritmo a la carrera. Dice también que él tiene problemas electrónicos a la hora de las salidas, que han cambiado el sistema, él no entra en mucho detalle, pero cambios electrónicos junto con el uso del whole shot device delante y detrás, que le han empeorado las salidas y como él siempre ha dicho con la Yamaha, si no sales entre los primeros, tienes un domingo largo por delante. Uh-huh. Respecto a respecto a Crutchlow, Crutchlow ha dicho, no voy a aprender absolutamente nada llevando una moto que ya es para el museo. Es decir, llevando una moto del año 2019. Dice que lo único agradable, lo más importante, lo más positivo ha sido tener la oportunidad de trabajar con Ramón Forcada y de ver el sistema de trabajo, porque él ha trabajado con muchos técnicos y ha sido pues una oportunidad. Además ha dicho que él en muchas ocasiones, cuando las cosas no van muy bien, decide hacer algo al azar. ¿Sabes? Vamos a intentar esto. Y dice que Ramón le ha dicho que esto ya lo hemos hecho y no funciona. Vamos a ir a lo suyo. Y dice que cuando tienes un jefe de mecánicos con tanta experiencia, aunque seas piloto veterano, lo aceptas. Claro, no te queda otra. Pues pasamos, si te parece, a hablar de Ducati. Zarco se mantiene segundo en el Mundial, en un momento dulce para el Pramac, con esa victoria además de Jorge Martín, caída de Jack Miller, la sanción a Pecco Bagnaia, que encima estaba rodando décimo. Además, yo quería lanzarte el guante y plantearte que al final para Jorge Martín esta situación a nivel psicológico es prácticamente ideal porque ha cumplido los objetivos sobradamente, ya tiene una pole, ya tiene una victoria en esa sexta carrera. Si lo enfoca de manera adecuada, no tiene por qué tener ningún tipo de presión con la que jugar de aquí a final de temporada y quizá lleguen más resultados. Suele ir a favor o quizás se relaje, también puede ser lo contrario. Pero en cualquier caso, bueno, un gran resultado, desde luego, para el novato. Sí, lo que pasa es que para Ducati
están ganando carreras, pero nunca están ganando carreras con el piloto que va segundo en puntos, ¿sabes? Es una situación complicada. Lo que me ha gustado, bueno, me ha gustado todo lo que he visto de Jorge este año. Después de este pole y podio en la segunda carrera del año, pasó la desgracia de la caída, que era una caída bastante grave, que ha tenido que ser operado. Ha perdido pues 4 grandes premios, incluyendo la de la caída, y ha vuelto a... Le ha costado otra vez, todavía no está recuperado del todo, y él ha confesado que lo más difícil para él, lo más duro, era darse cuenta que va primero, quedan 15 vueltas y tiene pegado a rueda el campeón del mundo, y detrás del campeón del mundo tiene el líder del campeonato en puntos. Y después ha pensado, sí, es campeón del mundo, pero es Joan, le conozco toda la vida, y el otro es Fabio, y llevamos toda la vida corriendo. Y dice, el momento en que dejó de pensar en ellos por títulos y acordarse de que han corrido juntos desde hace años en Moto3 y también en European Rookie Cup. Entonces dice que lo que pasa es que somos una generación de pilotos que hemos subido juntos. Cuando miramos a la tribuna, bueno, ya no hay tribunas llenas, pero cuando vamos al escenario, estamos en el Mundial de MotoGP. Cuando nos vemos en el podio, somos los mismos de siempre. Lo que le ha costado a Mir reconocer a Joan es que era el más viejo del podio, con Quartararo y con Martín ahí. Sí, sí. Y bueno, lo que decías al final es que también con tanta moto en parrilla, Ducati tiene ese riesgo de que al final se alineen las cosas en uno de sus boxes y al final se reparten. El que, bueno, parece no terminar de rematar la faena es Jack Miller. Además, si no me equivoco, corrígeme si lo estoy haciendo, admitió su error, admitió que fue un error propio de la competición. Y bueno, al final para el equipo oficial no están saliendo del todo las cosas, pero Zarco ha dicho que bueno, va a intentarlo con todo. Le quedan muchos puntos en juego y que desde luego no tira la toalla, por supuesto. Bueno, lo de Miller, lo que dice Jack, está absolutamente convencido que el tercer puesto era suyo, ¿sabes? Dice que lo que él estaba intentando hacer era acercarse un poco más para poder fulminar en la recta, pero dice que ahora no, lo de fulminar ya no es como antes, porque este pequeño cambio, que es un cambio grande, resulta en un par de décimas, tal como Joan Mir había especulado. Pero lo que dijo Miller es que creo que en la curva 7 él estaba por todos los medios intentando a ver si podría igualar o acercarse al paso por curva de la Yamaha. Un grave error, porque estaba un pelín abierto tal vez, y se le ha ido el neumático delantero. No había manera de salvarlo y él reconoce, es el tercer cero que ha conseguido este año. El piloto con más victorias también tiene más ceros en Ducati. Sí, sí. Al final, bueno, cosas de las carreras y hay que aceptarlo. Si quiere intentarlo, tiene que correr riesgos y bueno, es lo que hay. Pasamos, si te parece, a hablar ya de Suzuki. ¿Se nos queda algo en el tintero o hablamos ya de Joan Mir, de ese whole shot, de ese paquete con piezas que llegó el viernes por la noche a Spielberg? Bueno, yo quería primero hacer un poco más hincapié en lo que ha conseguido este rookie, Jorge Martín, porque el ritmo que tienes que mantener si vas a ganar en este circuito contra estos grandes rivales es tienes que estar haciendo 24 bajos y medios durante mucho tiempo. Él, si le estudias, siempre estamos hablando de lo consistente que es Quartararo. Pues si miras los tiempos de Jorge, verás
que hizo 22 vueltas seguidas en los 24, con una diferencia entre la más rápida y la más lenta de menos de medio segundo. Hizo un total de 24 vueltas en los 24. Y las vueltas que no salieron en 24 eran al final de carrera, cuando ya tenía pues la ventaja de 2 segundos. Joan Mir, que vamos a hablar de Joan ahora, Joan era el único que estaba cerca. Joan hizo 21 vueltas seguidas en los 24 y un total de 22, es decir, una vuelta menos seguida y 2 vueltas menos. Y cuando comparas esto con los demás, Quartararo hizo 14 vueltas en este ritmo, Zarco 12, Binder 10, y va reduciéndose después de esto. Y saliendo a lo verde, sí, Martín lo hizo 3 veces, recibió el aviso, y cuando recibes el aviso temprano, porque ya quedaba todavía como 10, 11 vueltas, entonces esto te condiciona, porque tú sabes, la cuarta no te avisan. Y si tú te acercas mucho a lo verde, no estás seguro si has activado el sensor o no. Entonces vas un poco acojonado, digamos, durante estas vueltas. Si él ha aguantado bien la presión, no ha cometido... Él dice que hizo un par de fallos a final de carrera, pero eran fallos invisibles para nosotros los meros mortales, que lo hemos visto desde fuera. Sí, sí, y además... La gran incógnita seguramente es si Mir se guardó algo, si terminó de forzar la situación, porque claro, al final también a Joan, que está a la caza de Zarco, de Quartararo, teniendo al francés de Yamaha detrás, quizás se guardó alguna cosa por el tema del campeonato, pensando, ya sabemos que es muy conservador él en este sentido. Entonces, bueno, al final Jorge gestionó el final de carrera a la perfección y bueno, al final... fue 1,5 segundos, que bueno, es una distancia holgada. Otra cosa que Ducati, que es curiosa, es para comentarlo, todas las KTM han ido con el medio delante, medio detrás. Las Aprilia, duro delante, medio atrás. Todas las Honda, con excepción de Márquez, iba con medio, medio. Márquez puso un duro delante. Pero en Ducati, hablando de los 4 pilotos oficiales de Pramac y de fábrica, ninguno tenía la misma combinación, que es una cosa rarísima cuando la moto es idéntica, pero tienes a Martín, que montó medio, que es lo que hicieron los 3 pilotos del podio, Zarco medio blando, y él reconoce que al final el blando se le ha ido abajo, pero puso el blando porque quería aprovechar de principio de carrera para intentar distanciarse un poco. Miller ha ido duro delante y medio atrás, y él reconoce que probablemente no se hubiera caído o hubiera tal vez podido salvar la caída si hubiera tenido un poco más, el neumático un poco más blando delante, y al final Bagnaia es el único piloto que montó el blando detrás y reconoció también que hubo un bajón. Entonces, no sé si ha sido Jorge mismo que ha hecho la selección. Jorge y su equipo han acertado. Y es muy curioso ver 4 pilotos con motos técnicamente idénticas. Ninguno de los dos tiene la misma selección que los otros. Sí, quizá también puede influir el tema de pesos, alturas, que son muy distintos entre ellos. Jorge y Zarco son más pequeñitos que Bagnaia y Miller, pero bueno, al final sí que es verdad que tienden a tener las mismas selección, porque al final suelen ser las mismas gomas las que funcionan. Pues visto para sentencia esto de Ducati, si te parece, hablamos de Suzuki, que tienen una novedad técnica importantísima y que bueno, parece que en Hamamatsu se han hecho muy bien las cosas, enviando la pieza con un buen rendimiento ya en el primer fin de semana. Además, desde el primer momento, tanto Mir como Rins, aunque en principio tenían una moto sin y otra moto con,
el whole shot device trasero. Los dos han querido siempre aprovecharlo, aprenderlo. Como ha dicho Mir, es un botón más que tenemos que tocar, que ya dentro del cockpit, digamos, de las MotoGP, ya parece algunas veces que están mandando textos porque tienen tantas teclas que tienen que tocar. Es cosa de acostumbrarte a usarlo en la salida, porque no es solo salida, como ya sabemos todos, es algo dinámico, y cuando sales de curvas de primera, segunda y tal vez tercera, ayuda mucho a activarlo. Pero como ha observado Rin, y Mir también ha hecho eco de esto, ha cambiado un poco el tacto de la moto en las frenadas. Le preguntaron a Joan si hubiera podido hacer la carrera que hizo sin esto, y dijo, de ninguna manera. Y al mismo tiempo dijo, y si lo hubiera tenido desde el principio de temporada, a saber dónde estaríamos en relación con Quartararo. Viene ahora dos cosas, circuitos, incluyendo la semana que viene cuando repiten Austria, vienen ahora circuitos que Suzuki tenía ganas de que llegasen. Entonces veremos hasta qué punto, está lejos en puntos, está claro. Curiosamente, Quartararo tiene 172 puntos en 10 carreras. Es un punto más que Joan Mir el año pasado en 14 carreras. Lo que pasa es que el año pasado él aprovechó una situación cuando nadie realmente tomaba el mando y ha podido ganar el título con un promedio de puntos muy bajo. Ahora tiene este mismo promedio de puntos casi y está tercero, pero tercero ya con optimismo, porque ya por fin han conseguido la pieza que faltaba. Curiosamente estaba ahí David Brivio también, que ya viene triunfal de este Fórmula 1 para atender a para mí, su gran pasión es para las motos, y él estaba muy contento de ver que esta pieza que él, como director del equipo, estaba reclamando el año pasado, por fin ha llegado. Sí. A Joan Mir le tocó hacer mucha política en las ruedas de prensa y esquivar preguntas del estilo ¿qué habría pasado si lo hubieras tenido desde el principio de temporada? Porque al mismo tiempo él sabe que quizás le habría ido mejor, pero tampoco quería poner demasiada responsabilidad sobre los ingenieros de Japón. De hecho, había dicho que en Japón apenas habían probado la pieza y entonces aprovechó para, bueno, alabar eso de que ha llegado tarde, pero que ha llegado de forma muy efectiva y que, bueno, al final, en cuanto se dieron cuenta de que realmente hacía falta, pues que han dado en el clavo, aunque, bueno, siguen aludiendo a eso de que falta recabar información y de que todavía hay margen de mejora. Sí, Ducati complica la vida para todo el mundo. Si Ducati no hubiera salido con esta pieza, a lo mejor no hubiera existido nunca fuera del motocross. Y como dijo Marc Márquez, dice que si nadie lo tuviera, mejor, ¿no? Pero ahora él ya tiene que, como todos, acostumbrarse. Sí, el otro día estaba leyendo una entrevista de David Emmet a Sebastián Ries, el director técnico de KTM, que decía que al final, por restringir el reglamento, Ducati está inventándose soluciones que quizá con una suspensión electrónica, por ejemplo, se podrían llegar al mismo sitio y que al final es casi peor para evitar ciertos costes que se implanten otras soluciones más ingeniosas. Entonces, bueno, es una situación complicada para el Mundial, pero bueno, al final también tiene que haber alguien sacudiendo el árbol, ¿no? Y trayendo un poco de aire fresco al Mundial. Veremos cómo evoluciona en este sentido, porque siempre que se pone la cosa tensa en términos tecnológicos, empieza a haber regulaciones. Ya pasó con la aerodinámica. Y hablando de Suzuki, hablando de Rins, era de algunos pilotos, había 2 o 3 pilotos que dijeron, Bagnaia entre ellos y Maverick Viñales también, que cuando la segunda carrera no cambiaron nada menos los neumáticos y no llegó a encontrar el mismo tacto. Cada uno hablando con cierta delicadeza para no echar la culpa al neumático mismo porque no se puede comprobar.
pero Rins dijo que él tenía dos problemas en las frenadas, una diferencia, una falta de tacto o diferencia de tacto con el uso del whole shot y que notaba una diferencia con los neumáticos después de entrar boxes. Márquez, si no recuerdo, Marc Márquez también dijo lo mismo, ¿no? Que aunque él quizás se ponía algo de responsabilidad sobre sí mismo en el tema de los neumáticos, que quizás los había calentado mal o sobrecalentado en algún momento en el cambio de carreras, pero sí hubo algo de lío con eso. Pero como tú dices, no se puede comprobar. Vamos, salvo que, bueno, como siempre tengas algo más que añadir a este análisis de Suzuki, a hablar de KTM, que aquí entre Pedrosa, la remontada de Binder y demás, hay mucho que comentar. Bueno, como uno de los temas que hay que hablar es la cuestión de seguridad en el circuito, Valentino Rossi, estoy hablando de Mir ahora, pero Valentino Rossi dijo, bueno, la caída de Dani realmente no era tanto problema del circuito que podría haber pasado en cualquier sitio. Yo creo que Joan Mir, como no lleva el dorsal uno delante, pero lleva el número 1 en la espalda y en su mercancía, él siente la responsabilidad de campeón del mundo, que lo es. Y cuando comentaron aquello de que esto de la curva 1 podría haber pasado o que no tenía que ver con el circuito, él no estaba conforme. Dice que hay dos sitios en este circuito que no son seguros. Y cuando dices no son seguros, lo que quieres decir es peligroso. Y que ahora mismo no han hecho cambios importantes sobre el año pasado. Lo único que han hecho es extender un poco el muro en la entrada de la curva 3. Entonces, él critica y exige, como campeón del mundo, que va a todas las reuniones de seguridad de que haya cambios importantes para el año que viene. Y parece, aunque nadie ha hablado específicamente de esto, que habrá mejoras en la seguridad. Hay sitios donde el muro exterior también está bastante cerca. Es un circuito precioso, solo tiene 10 curvas, pero a todos los pilotos le encanta. Le encantaba también la versión antigua, pero era demasiado peligrosa. Parece que algunas veces hay una guerra entre seguridad y los aspectos de la trayectoria que obliga o que exige más valor y más habilidad por parte del piloto. Sí, algún medio de la zona ya estaba confirmando, pero no hay nada oficial, al menos en el momento en el que estamos grabando este podcast, que habrá una chicane después de la primera curva, en la zona en la que ocurrió el año pasado eso entre Morbidelli y Zarco. En teoría, para bajar un poco la velocidad habrá ahí una especie de chicane, pero bueno, insisto, no está nada confirmado. Y desde luego es un tema con la seguridad a tratar. Y más si hay lluvia. El año pasado, como dijo Lynn Jarvis en la entrevista, dice que hablamos a la ligera un poco como si fuera, bueno, tuvimos suerte. El año pasado estuvieron a punto de morir dos pilotos, Maverick Viñales y Valentino Rossi. Y cuando digo esto, no busco titulares espectaculares, simplemente tienes que volver a rebobinar las imágenes y verás como Valentino por los pelos, Maverick por los pelos, y el circuito está mal diseñado. No sé para coches porque no me importa, pero para motos sí. Una repetición el próximo fin de semana, si hay repetición entre el incidente entre Zarco y Morbidelli, podría pasar lo mismo, a pesar de que han extendido este muro, porque hemos visto el año pasado que una de las motos, me parece que la de Morbidelli, ha chocado contra el muro, ha saltado el muro y ha pasado por encima de la cabeza de Maverick Viñales. Entonces,
no es para menos lo que comentan los pilotos sobre seguridad. A ver si hay suerte, próximo Gran Premio, y nunca es bueno decir espero que hay suerte cuando se habla de cosas de seguridad de esta importancia. Tal cual. Además, el año pasado incluso algunos pilotos amenazaron con no correr si llovía mucho y este fin de semana también da lluvia. Entonces, bueno, como dices, esperemos que no pase nada, que lleguen esas reformas con vistas a 2022 y que podamos disfrutar de buenas carreras como las de este domingo. Yo quería, por respeto a la bajada de tiempos, más que nada, hablar en primer lugar sobre esa remontada de Brad Binder, del 16º al cuarto puesto. Ya se habla mucho de que es un piloto de domingos, eso que tanto gusta a los periodistas de ponerle nombres y títulos a las cosas, pero es que es una remontada muy interesante. Desde su comienzo en esta categoría, incluyendo el año pasado en Jerez, cuando hizo una remontada tremenda, porque salió de pista, tuvo que volver otra vez a pista, aunque no recuperó muchos puestos, porque perdió mucho tiempo, llamó la atención porque tenía el tercer mejor ritmo de una carrera ganado por Quartararo y con Márquez haciendo una tremenda remontada. Él reconoce. Dice que si yo tuviera que escoger entre las dos cosas, entre ser piloto con ritmo o ser piloto de una vuelta rápida para salir en la pole, me iría con lo de ritmo. Pero él reconoce que para poder aprovechar sus dotes de ir deprisa durante 40 minutos, tiene que mejorar su sistema de la Q1, Q2 o saltar la Q1 o ir directamente a Q2 y dice que para esta próxima carrera, como ya es la oportunidad de tener 2 carreras consecutivas, ya tiene todo solucionado para el ritmo y piensan trabajar desde el viernes en hacer la vuelta rápida. Uh-huh. Sí, claro, al final es una situación similar a la de Suzuki, que en carrera les va muy bien, pero que en clasificación pues tenían problemas y al final, claro, si tienes que remontar 5 segundos más por poner una cifra, tu ritmo ya tiene que incrementar muchísimo como para que merezca la pena el resultado. Oliveira no tuvo tanta suerte, no acabó la carrera. Y bueno, el equipo oficial, pues bueno, un poco de todo. Bueno, hay temas tanto de Binder como como de Oliveira, de cosas técnicas. Antes de entrar en Oliveira y sus problemas este fin de semana, diría que Binder sigue echando de menos el neumático del año pasado, que era más duro, el neumático delantero que Michelin, por decisión de la mayoría de los pilotos, incluso dijeron que había una reunión de comité de seguridad donde todos los pilotos, tal vez no estando Binder, optaron por dejar fuera de la alocación este neumático. Pero él dice que él, para hacer los tiempos límite para calificarse, necesita poder apretar fuerte, fuerte, fuerte en la frenada, que es un piloto de frenada de toda la vida. Y dice que con el neumático más duro que tienen es demasiado blando. Oliveira, ellos en KTM estaban pensando, de vez en cuando los pilotos salen de pista, van a la grava, y cuando van a la grava tienen un problema, porque tienen el control de tracción. Y en grava, un pequeño toque de gas con un motor de 300 caballos enseguida resbala. Entonces, lo que hicieron para esta carrera, en el caso de Oliveira, al menos no sé si sus compañeros de equipo, pusieron un mínimo para que entra control de tracción. Es decir, por debajo de, ¿qué te digo yo? 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros. Por debajo ya no hay control de tracción porque no vas ahí nunca. Esto no va a pasar nunca, salvo cuando estás en la grava. Y cuando estás en la grava, quieres que no derrapa para poder salir, para poder utilizar el motor poco a poco, es decir, con toque de gas, como si fuera una moto normal. Dice que en esta carrera, en entrenamientos,
la FP3, llegó a la curva un poco demasiado lento por otro piloto, dio gas y el control de tracción estaba fuera. Es decir, por 1,5 millas de kilómetros por hora, 1,5 millas por hora, la electrónica hizo caso omiso y de golpe da 300 caballos en primera marcha y sale por orejas. Es decir, dice que es una cosa que ellos mismos lo han hecho, pero es que este circuito tiene unas situaciones, curvas muy lentas, y cuando estás frenado ahí entrando, ha sido un error suyo que lo han pagado bastante caro. Sí, totalmente. Luego está... Perdón, y además su abandono en carrera ha sido porque salió un trozo de neumático. Es decir, el neumático delantero, hemos visto cuando han entrado, estaban mirando el neumático delantero, que muy raras veces pasa esto, pasa en todos los campeonatos, pero de vez en cuando hay una circunstancia que un neumático empieza a perder trozos. Sí, eso te iba a comentar precisamente. Hemos intentado confirmar qué pasó exactamente con la gente de Michelin, pero claro, estamos grabando esto el lunes y bueno, pues no ha habido tiempo de terminar de hablar con ellos. Imagino que tú en Twitter o a través de Cinta Americana, si nos llega algo de información interesante, lo publicamos para quien bueno, le apetezca leer más sobre este problemilla que tuvo Miguel Oliveira. Luego también una carrera con mucho que comentar de Pedrosa. Bueno, ríos de tinta han corrido con lo que ha ocurrido con Dani en este Gran Premio, porque al final fue 10º, 2 años y medio largos después de su última carrera. Este es un inaudito, un piloto. Además, una cosa que, como Dani es leyenda, es decir, oficialmente Dorna, FIM y Dorna le han hecho leyenda. Es la primera vez que un piloto leyenda ha salido otra vez en carrera después de retirarse. Como han sido casi 3 años, ha vuelto con el susto y además con la mala suerte de que ellos tenían, por supuesto, la otra moto preparada para agua, ¿sabes? Y no tenían, con todo el lío de la caída, reparaciones y todo esto, pues han tenido que ir con la segunda moto. Y la moto, dice Dani, no tenía el mismo tacto, era diferente, le daba menos confianza y ojalá que hubiera podido seguir con la moto de los settings de Seiko. Bueno, ha ido con settings de Seiko, pero con otra moto. Y por mucho, aunque sean motos japonesas, no sean idénticas. Y en este caso se trata de motos austriacas. Claro, sí, eso te iba a decir. Pensaba que estabas diciendo que era moto japonesa, ¿no? Es que al final esto de que Pedrosa corra con una marca que no es Honda, cuesta, ¿eh? Sí, al final tiendes a pensar todo el rato en la Honda. Sí, la carrera de Pedrosa, bueno, no sé si con respecto a las expectativas tú pensabas que estaría ahí más o menos. Paul Espargaró había dado a entender que se podía prever un gran resultado, que sabía que había rodado bastante, pero luego el propio Pedrosa dijo que realmente llevaba un año sin rodar ahí. Así que bueno, yo creo que ha merecido la pena este experimento. Dani Pedrosa ya es un piloto de pruebas con el mismo nivel de dedicación de cuando fuera piloto del Mundial. Entonces, el 10º puesto, él quita importancia. Dice, uno de sus rivales ha tenido que hacer un long lap, otro se ha caído, otro se ha salido abierto. Es decir, él dice que bueno, que he quedado 10º, pero mi meta aquí era descubrir algunas cosas sobre piezas que estaban probando, y lo que comentaba Oliveira es que dice que tiene muchas ganas
de que le llegan las mejoras que Dani estaba probando. Y cuando le han preguntado a Dani si después de este 10º puesto tenía ganas de salir en la próxima o de hacer otra salida, y dice que bueno, que él ha conseguido lo que quiso conseguir y cuando hace falta otra vez salir a pista, lo hará. Pero su trabajo es desarrollar esta moto. Dice también que él ha recuperado lo que le faltaba, ¿sabes? De algo que solo puedes hacer en carrera. Es decir, llegando a la moto al límite, entras ya en armonía con esta moto y te salen mejor las ideas y las conclusiones. Sí. De hecho, ha sido muy curioso ver las declaraciones a lo largo de todo el fin de semana porque yo creo que se ha gustado bastante porque sabía que estaba despertando mucho interés y demás. De hecho, Izaskun Ruiz le preguntó en la realización de Dazón si no le picaba el gusanillo de volver ahora que una Yamaha se quedaba libre. Y no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Se notaba bueno, que estaba jugando un poco a eso de, bueno, me está yendo bien, estoy disfrutando el buen momento. Y bueno, yo he cumplido con mi trabajo y bueno, se notaba que estaba cómodo con lo que estaba consiguiendo y que la información que estaba obteniendo para la RC16 era buena. Se dicen de los pilotos de prueba que de vez en cuando tienen que meterse otra vez en las carreras para bajar un par de décimas, para bajar medio segundo, porque no hay nada como las carreras. Pasa lo mismo con Sylvian Guintoli, que ya ha hecho carreras de resistencia este año para estar otra vez en el ajo. Y bueno, como otros pilotos de prueba que le ves de vez en cuando saliendo en campeonatos nacionales. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar del tema que se habla entre camiones, del que todo el mundo habla, del que nadie está seguro, del que muy poca gente dice todo lo que sabe, que es el del fichaje de Raúl Fernández, el lío con Iker Lecuona, con Danilo Petrucci. La información que tenemos, para que quien nos esté viendo, nos esté escuchando, lo tenga claro, la gente de Motor Race Nation, Lucio López, ha comentado bueno, parece que ese anuncio que se hizo durante la FP4 fue un poco no con nocturnidad, pero sí con un poco de alevosía, porque al parecer, según estas fuentes, al quedarse una moto libre con la retirada de Valentino Rossi en Yamaha, pues parece que Raúl Fernández quiere esa Yamaha. Entonces KTM, algo que tú también has podido más o menos confirmar por otras fuentes, ha forzado la ejecución del contrato con Raúl Fernández mediante ese comunicado haciéndolo público, cosa que ha molestado tanto a Iker Lecuona como a Danilo Petrucci, como incluso a Hervé Poncharal, que trabaja directamente con KTM. Es un lío del que pocas veces se da en el MotoGP. Bueno, parece, por lo que me cuentan a mí, ha sido una manera estratégica de acabar con los rumores y al mismo tiempo de esforzar el tema. KTM tiene un contrato y no han hecho en ningún momento el ofrecimiento de dejar que Yamaha ni nadie comprara el derecho del piloto. Es como con los jugadores de fútbol que tienes que comprar el contrato. Lo que han conseguido hacer es cabrear aún más todavía a Petrucci, porque Petrucci ha soltado 4 cosas en la conferencia de prensa. Ha dicho, en el equipo solo le han dicho a él 3 cosas para ayudarle. Le han dicho, eres demasiado grande, eres demasiado alto y eres demasiado lento. Y dice que este ambiente en el equipo es lo que le hace preferir ir a hacer motocross o hacer dirt track con los amigos. Estaba muy enfadado, sobre todo porque habían quedado que el comunicado iba a salir en un momento normal.
después del Gran Premio, mejor, porque lo que no quieres hacer es durante un Gran Premio decirle públicamente a Locona y a Petrucci que no tienen trabajo para el año que viene o tendrán que buscarlo. Entonces, en vez de hacer esto, lo que decidieron hacer era sacar el comunicado de prensa durante la FP4, cosa inaudita, ¿sabes? Y esto era, según algunas fuentes, Raúl Fernández quiere o quiso ir a Yamaha, pero yo no lo sé. Lo único que sé, lo único que me han dicho es que la oferta de Yamaha, y Lynn Jarvis lo ha confirmado, le han hecho una oferta, y Lynn Jarvis lo ha dicho de una manera graciosa. Ha dicho, nosotros estamos conscientes de que KTM y Red Bull tienen un problema con exceso de talento y para ayudarles hemos hecho una oferta para colocar a alguno de aquellos pilotos. Esto no se lo cree nadie. Lo que sí que pasó Yamaha es que querían hacer una oferta para 5 años. Binder tiene contrato para 4, hubieran ofrecido a Raúl 5 contratos inauditos. Próximamente vamos a tener contratos a por vida. Sí, sí, sí. La verdad, es una tendencia extraña en MotoGP, pero que cada vez está dándose más. Eh, Pablo Nieto durante el fin de semana a DAZN comentó la posibilidad de que Petrucci se quedara en MotoGP en esa Yamaha que hay libre en caso de que todo este lío entre KTM y Yamaha no se resuelva. O sea, Puede haber, las declaraciones de Pablo puede haber sido la causa del comunicado de perfectamente. prensa apresurado. Sí. A ver cómo se resuelve. Parece que Dorna está, o la FIM también están ahí lidiando en estas cuestiones de contratos y de políticas, pero al final, bueno, con el tiempo se resolverá de forma más o menos oficial y parece que todavía es pronto, No pero hay, no hay nada peor para un piloto que cuando está en un fin de semana que estén pues hablando de su futuro, que su manager le viene contando cosas, llamadas telefónicas, todo eso. Espero que no haya sido la causa de que este ha sido el peor fin de semana de Raúl Fernández, que ha acabado séptimo y bueno, bastante lejos de cabeza de carrera, que no es lo suyo. Lo más probable es que ha sido por otras causas, pero cuando hay una situación así, pues se especula. sí, es normal que afecte. Además, él fue muy claro. Él cuando le preguntó, precisamente creo que fue también Izaskun, si estaba donde quería. Él dijo claramente que no, pero que no quería hablar más ni levantar más polvo con el asunto. Así que bueno, esperaremos a los comunicados, que es lo único que nos queda. Bueno, tú has arrancado esto hablando de Binder. Ujú. Yo quería también comentar que Binder acabó la carrera, no tenía la más mínima idea de dónde había acabado, porque dice que cuando vas adelantando a tantos pilotos Pero da y cuenta. como no veía de por delante si hay 2 o 3 o 4 o delante, dice, no sabía si había quedado yo sexto o tercero, pero sí que en la última vuelta le quitó la cartera tanto a Zarco en la curva 4 como a Nakagami, colocándose al lado, apretando a tope en las curvas 6 y 7 para colocarse del lado en el 8 y pasar y después bloquear, jugar a la defensiva para subir 2 puestos más. Puntos importantes perdidos por Zarco, sobre todo, segundo en el campeonato al piloto de KTM. Ujú. Me viene genial además que hables de Nakagami porque así enganchamos con el análisis de lo que ha ocurrido Honda. Nakagami tuvo una carrera en cierto modo similar a la de Binder, en el sentido de que salía décimo y acabó quinto, recuperó puestos, pero Marc Márquez esperaba más y Alex Márquez quedó por detrás de él, octavo y noveno respectivamente, y Paul Espargaró, que está muy enfadado, al menos lo dejó caer de forma bastante clara el tema del desarrollo en la Honda, acabó 16º. Hay tanto, hay tanto para hablar
de todo esto. Incluso vuelvo otra vez a una cosa que ha dicho Dani Pedrosa al final de la carrera. Ha dicho, yo no sé dónde hubiera quedado yo con 2 o 3 vueltas más, porque estaba yo, y lo dijo de esta manera, estaba yo pillando a los hermanos Márquez. ¿Sabes? Dice, y es verdad, he vuelto a mirar la vuelta por vuelta y estaba recuperando entre 1 décima, 2 décimas por vuelta al final. Lo que pasa es que Mark no habló tan claramente sobre sus sospechas sobre un problema de neumático. Lo único que dijo es que él en la primera salida se encontraba a gusto, estaba metido en una pelea preciosa. Hemos visto, bueno, preciosa, no refiero a la parte que tocaba a Aleix Espargaró, La pero princesa, sí. exacto, pero en esta primera salida le hemos visto como el Mark de antes. Incluso, bueno, le hemos visto como el Mark de antes, pero hemos visto bajar del tercer puesto al cuarto, quinto, sexto puesto, adelantado por Mir, que también le dio un toque a él. Y por Quartararo por dentro. Lástima que no hubieras podido ver aquello llegar a su conclusión. Alex, hombre, miras las imágenes y ves que Mark le dio un buen golpe, ¿sabes? Ahora, ¿es dentro de lo permitido o fuera de lo permitido? Pues si me hablas del año 2005, si me hablas del 2010, diría que es normal. Es lo que pasa. Lo que hemos visto a Valentino Rossi hacer a Casey Stoner en Laguna Seca o a Seti Gibernau en Jerez. Y la gente dice, bueno, así son las carreras. Lo que pasa es que las carreras evolucionan y Mark viene de la época dura y además ha tenido un rival duro. Valentino enseñó rueda y dio golpes a algunos en algunas ocasiones y Mark le devolvió, pero hay una nueva generación de pilotos que tal vez por un año de ausencia de Mark no han visto este nivel de agresión. Yo digo una cosa sobre lo de contacto, porque la gente, hay odiadores por ambos lados y yo paso de esto. Lo que pasa, me acuerdo de Paul Butler, el viejo director, antiguo director de carrera, que en una entrevista conmigo dijo claramente, la velocidad es un deporte de contacto. Es peligroso decir una cosa así, porque yo lo puso como titular sin malas intenciones y todo el mundo le querían matar, pero yo entendí la intención de la frase. En la velocidad hay contacto, existe contacto, porque cuando dos pilotos van por el mismo sitio hay roces. También me acuerdo de cuando, eso lo he dicho antes, Wayne Rainey le preguntaba sobre esto y dijo, yo en la vida he chocado contra otro piloto sin querer. Que esto te da una idea de cómo eran sus peleas con Kevin Swansea. Y otra anécdota que te cuento rápido que me lo contó Kevin Swansea, es una confesión, pero a Kevin ya no le van a sancionar, no le van a hacer una... Ha prescrito. Una vuelta larga, un long lap. No. Dice que estaba en una carrera en la República Checa. Alex Barros era compañero de equipo suyo y él, Kevin, necesitaba, como agua de mayo, necesitaba en los puntos para el tercer puesto y no encontraba la manera de pasar a Alex y decía, bueno, le voy a dar un toque bastante fuerte, espero que no se caiga, pero si se caiga no se hará daño porque no es una curva muy rápida. Me dijo, yo lo tenía todo calculado para hacerlo con tanta gentileza que al final me caí yo. Y dice, en la vuelta después de la carrera, que era la última vuelta, Barros para llevarle a boxes y le preguntó qué ha pasado y dice, nada, he tenido problemas de neumático delantero. No quiero hacerlo ligero sobre esto porque las quejas de Alex tienen su base. Mark mismo ha dicho, hubo 2 toques entre yo y Aleix. En la primera, la culpa ha tenido yo. En la segunda, él dice que la culpa lo tenía Aleix. Tanto Valentino Rossi como Alex Rins han apoyado a Aleix
diciendo que incluso Rins dijo que hay un tío en esta parrilla que va como un loco y hace adelantamientos agresivos y que dirección de carrera parece que en vez de mirar la carrera están mirando los últimos imágenes, bueno, los últimos programas de las Olimpiadas de Tokio, porque no han dicho nada. Y Aleix, no, era Aleix quien Era dijo Aleix, era esto. Aleix. Y Aleix dijo que no echaba la culpa a Mark, sino a las autoridades que permiten este nivel de juego. Bueno, ya hemos pasado por esto antes. Es un trabajo difícil los que tienen los comisarios, Freddie Spencer y su gente, y ellos en ningún momento dado hemos visto salir en pantalla que esto está bajo investigación. La única manera de saber cómo interpretar la ley es ver cómo reacciona la policía. Entonces, habrá toques y habrá límite. Sí, aquí la cuestión es que de las declaraciones de Valentino y de Aleix se desprende una cierta resignación, ¿no? No sé si te lo parece a ti, del Mark es así, lo único que nos queda es que alguien le ponga freno de forma externa, porque nosotros ya lo hemos intentado por activa y por pasiva, haciéndolo ver, incluso ellos hacen este juego en las declaraciones, pero... Una cosa que hay que reconocer, en la vida, Marc Márquez se ha quejado de pilotaje irresponsable por parte de otro piloto, ¿sabes? Y él dice que, y hemos visto que Joan Mir este año, en lo que va de año, le ha dado un par de toques bastante notables, no diría fuera de la ley ni nada de esto, pero toques. Y esto es hasta ahora, no sé cómo, no es posible escribir un reglamento que define lo que es y lo que no es pilotaje agresivo y responsable, ¿sabes? De hecho, la FIM solo tiene un reglamento, que es el 211, que dice hay que conducir de una manera responsable sin exponer a riesgo a otros participantes. Bueno, yo creo que simplemente el hecho de correr en moto ya estás arriesgando algo o poniendo a alguien a riesgo. Sí, hay que legislar situación por situación en función de lo que ocurra, de las circunstancias y bueno, lo que tú decías, Freddie Spencer y sus compañeros tienen un trabajo complicado. No me gustaría a mí estar en su pellejo. Luego también hay una cuestión técnica en Honda que hay que analizar en profundidad porque parece que están demandando cambios serios en la moto, en el prototipo. Parece que no hay muchas novedades. Mark para esta carrera ha vuelto al modelo antiguo, el que no tiene refuerzos de carbón, de fibra de carbono. Dice que el nuevo chasis era mejor para Assen, pero para este circuito, que es un circuito de frenadas largas y curvas no complicadas, pero con cierto, llegando de velocidad muy alta, bajando marchas y saliendo a tope de aceleración, dice que el chasis viejo le ha ido mejor. Yo no sé, Mark ha dicho que hasta ahora, o a lo menos hasta después de Alemania, no ha podido dar muchos consejos porque estaba él detrás de la moto. Es decir, la moto iba más deprisa que él no estaba otra vez en forma. Ahora empieza a dirigir más el desarrollo de la moto y ya veremos. Claro. Sí, además esta carrera, con lo que comentábamos antes del tema neumáticos, que por cierto aprovecho para recomendar a todas las personas que nos estén escuchando que se lean ese post, ese artículo de Kevin Cameron en el que explica el efecto Pain, el tema de las sensaciones del piloto sobre la moto cuando está corriendo con respecto a los neumáticos, porque es muy interesante y en cierto modo engancha bastante bien con esto por lo que decíamos antes, que Mark cree o abre la puerta a la posibilidad de haber calentado mal el neumático, de que haya habido algún problema por su parte y que no fuera un fallo de producción o lo que sea en el cambio entre carreras. ¿Quién sabe lo que hubiera ocurrido en otras circunstancias? Pero bueno, es lo que comentábamos antes con Maverick, no se puede saber.
Y bueno, hay que seguir avanzando en el Mundial para ver realmente ese estado de forma de Marc, que ganó en Alemania, pero que todavía no está del todo claro cuál es su estado de salud. Yo creo, aunque Mark dice que todavía no está como antes, no está a su nivel, la manera que corría estas primeras 2 vueltas y pico, yo tengo que pensar que realmente ocurrió algo, o de neumático o de moto, de puesta a punto, de algún tipo de fallo, porque la carrera que él hizo, clasificándose octavo para la parrilla y acabando octavo en la carrera, es mucho menos de lo que yo esperaba y mucho menos de lo que él esperaba de sí mismo. Sí, sí, lo dijo, fue claro al respecto. Él esperaba más de esta carrera. Al final, en años anteriores le ha ido muy bien esas peleas con Jorge Lorenzo, con Andrea Dovizioso. Y bueno, pues el octavo no, como que no cuadraba con sus expectativas. Genial, pues seguimos con Aprilia, estamos llegando ya al final. Eh, yo abro dos temas aquí a ver por dónde te apetece a ti seguir analizando. Otra rotura de motor para Aleix Espargaró y Lorenzo Savadori, por hablar un poco, no solo de la lesión, ya que se habla muy poco del italiano. De nuevo, una sesión en lluvia en la que eso de la rigidez de la MotoGP en comparación con una Superbike se nota menos. Y otra vez que está adelante. Hay talento ahí. Talento cuando las condiciones son desfavorables en general para una moto de MotoGP, ¿sabes? Es decir, lo que tú decías, cuando la moto perdona más, y eso no significa que la lluvia, para mí, la prueba más difícil no es ni seco ni agua, es como ocurrió en Moto3, cuando tienes el circuito medio húmedo y vas con neumático de agua o vas con slick sobre condiciones que no son idóneas para este neumático. Sí. Y de la situación técnica de Aleix, ¿qué podemos comentar de esa rotura? Bueno, de Aleix no, de Aprilia, de esa rotura de motor. Claro, al principio pareció, viendo la carrera, que podía ser derivado de ese toque de ese segundo toque con Márquez, pero luego aclaró que había sido otra rotura de motor y básicamente decía que obviamente así no se podía seguir ni optar a pelear por el top 5 del mundial, ni conseguir buenos resultados. Bueno, Aprilia ha mejorado mucho este año, pero no tanto, sigue siendo Aprilia. Y esta lesión de Salvatori lo que nos hace pensar es si Dovizioso va a salir en una carrera, porque Lorenzo Salvatori va a estar fuera algunas carreras, ya es el momento que entre Dovi. Y tal vez entrando Dovi, tendríamos, y Aleix mismo tendría una confirmación de lo que él piensa de los fallos de la moto y donde tiene que mejorarse. Sí, tienen que seguir avanzando. Además, el año que viene cambia a nivel estructural la relación de Aprilia. Ya no ya no irán con Gresini, sino con un equipo en cierto modo más de fábrica. Gresini irá con Ducati. Así que, bueno, a ver cómo evolucionan, pero desde luego con las roturas lo tienen muy complicado. Pues nada, poco más que comentar. No sé si quieres hacer ahí alguna reflexión final. La semana que viene, de nuevo, insisto, da lluvia, mismo escenario. A ver qué pasa. Sí, lo único que yo añadiría, teniendo ocasión de hacerlo, como he hecho referencia a la entrevista con Lynn Jarvis, Ujú. Jarvis dijo algo que no tiene nada que ver con estas carreras de hoy, ni mucho menos, pero dice que hay un movimiento dentro de la MSMA, la Asociación de Equipos, Ujú. de que las fábricas, sobre todo las fábricas japonesas, presionan para que los próximos reglamentos se hacen algo para cambiar, para reducir el uso de gasolina, para proteger el medio ambiente. Ujú. Es decir,
dice que es muy complicado, pero de la misma manera que en 2002 hicimos el cambio de 2 tiempos a 4 tiempos, no era para mejorar el sonido, era por cuestión de contaminación. Y Jarvis dice que el próximo paso en MotoGP va a ser hacia una especie de combustible menos contaminante, pero que el próximo paso sería acabar con el motor de combustión interna, es decir, ir a motos de motor eléctrico. Dice que lo de híbridas, se dice híbridas, ¿no? Híbridas, sí, Dice claro. que esto no va a funcionar con motos porque el vehículo, la moto es demasiado pequeño para soportar esto. Entonces, cara al futuro es lo que vendrá dentro, digamos, unos 10 años. Sí, además, este año se han producido las renovaciones de todos los fabricantes con Dorna, 5 años más, pero sí que empieza a moverse en el paddock ese tipo de preguntas de cuál es el futuro, cuál es el siguiente paso, y cuando hay humo, hay fuego. Empieza a moverse. Como hemos visto en la curva 1 hoy. Sí, tal cual. Y bueno, nosotros no tenemos que esperar hasta el año 27 para ver los nuevos reglamentos, solo nos toca unos pocos días antes de los primeros entrenamientos para la segunda de Austria y lo que nos concierne más, este mundial sigue en pie. Quartararo parece que se escapa y a Ducati le está perdiendo la oportunidad de oro de nuevo, porque esto sí que es un circuito Ducati. Ellos se imaginaban colocar 3 Ducatis delante de Quartararo, no lo han hecho, tendrán una oportunidad más de hacerlo y estoy seguro, Christian, que están haciendo el baile indio de la lluvia para que vengan esta lluvia que perjudicará a la Yamaha. Seguro que sí. Pues nada, te emplazo al análisis de la semana que viene. Disfruta el fin de carreras. Como tú decías por Twitter, en horario normal, no a altas horas de la madrugada, ahora que estás aquí en España. Así que disfruta de las carreras junto a Kenny, ahora que estás ahí con él. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima, muy cercano. Un abrazo.